Eran las 9:30 de la mañana. El sol entraba por aquella ventana de la cafetería La Gloria. Ágata y Sebastián tomaban un desayuno completo, como solían hacer los sábados. Era un local muy acogedor, sobre todo en aquella fresca mañana de otoño. Allí estaban en paz, sonriéndose mutuamente, hasta que un comentario de Ágata cambió el semblante de Sebastián. ¿Sabes una cosa, Sebas? Necesito un cambio en mi vida. Estoy pensando en irme de misionera a Pakistán. ¿Pero qué me estás diciendo?, responde Sebastián con la voz entrecortada. Mira a tu alrededor, ¿cuánta gente tienes para evangelizar? ¿Qué necesidad tienes de ir allá? Además, una mujer como tú, joven y guapa, los peligros que puedes correr allí. Después de un breve silencio, Ágata prosigue. Ya hace algún tiempo tenemos contacto con una familia que está trabajando allí y tienen mucha necesidad de ayuda. Y precisamente necesitan ayuda femenina por la necesidad que hay en el ministerio hacia las mujeres, que está un poco descuidado. Yo sé que es un paso difícil de dar y no sé con lo que me voy a encontrar, pero es un paso de fe. Mi abuela Claudia siempre me dice que para caminar es necesario dar un primer paso y normalmente es el paso más difícil. Sebastián le responde un poco nervioso, pero ¿te falta algo aquí? ¿Tienes algún problema en la iglesia o conmigo? A mí lo que me parece es que es como si quisiera escapar de algo, de alguien. No, Sebas, no se trata de eso. Aquí estoy bien, pero siento que Dios me está llamando a dar un paso más. Sé que puede suponer cambios importantes en mi vida, pero sé que Dios no me va a dejar de lado. De todas formas, no te preocupes, que la decisión aún no está tomada. El resto del desayuno en aquella cafetería La Gloria lo tomaron en silencio, aunque ambos muy pensativos. Con esta historia e ilustración en la retina, vamos a tener la lectura que tenemos para el día de hoy. El texto que vamos a desarrollar se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 1, versos del 6 al 18. Lo voy a leer en la Biblia de la versión de las Américas, aunque para el estudio utilizaré la Reina Valera. Pero dice así, Deuteronomio 1, verso 6. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb. Está, como sabéis, Moisés hablando al pueblo de Israel. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, bastante habéis permanecido en este monte, volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevar la carga de todos vosotros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que hoy sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y vosotros me respondisteis y dijisteis, bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los nombré como dirigentes vuestros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y oficiales para vuestras tribus. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo, oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión os mandé
todas las cosas que deberíais hacer. Hasta aquí la lectura y vamos a desarrollar este texto. Aquí vamos al pueblo a las puertas de entrar en la tierra prometida. Y como ya nos comentó Miguel la semana pasada, una nueva generación. Moisés, poco antes de morir, les da una serie de discursos, que es todo el libro de Deuteronomio, prácticamente el discurso que da Moisés a esa nueva generación. Y les da esta segunda entrega de la ley, porque como sabéis, Deuteronomio significa segunda ley, pero no es una ley distinta, sino que es una segunda entrega de la misma ley. Pero Moisés ahí está explicando, intentando explicar bien a aquella generación qué es lo que había sucedido con sus padres. Habían ya fallecido todos los que habían salido de Egipto, siendo adultos. Moisés está haciendo una labor, por tanto, pedagógica con este pueblo, enseñando y advirtiendo y enseñando la ley de Dios y advirtiendo cosas que tenían que saber para cuando entraran a la tierra prometida. No conviene olvidar la historia porque, como se suele decir, es importante para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y esta es la labor que está haciendo Moisés. Explicarles con detalle qué pasó con sus padres para que ellos no cometan el mismo error, que como sabéis murieron en el desierto. Tal vez estamos ante la historia de un fracaso. Pero esta historia de un fracaso tendría o tiene que servir de aprendizaje para aquel pueblo que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué perecieron? ¿Por qué murieron? En Hebreos 3:19 lo dice de esta manera: por incredulidad. Hebreos 3:19, y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Allí está el apóstol, está el escritor a los hebreos, hablando y del reposo que Dios tiene preparado para su pueblo. Y está hablando de este reposo que no alcanzaron este pueblo de Israel que murió en el desierto por incredulidad. Qué pena que esta generación se haya convertido en un ejemplo de incredulidad. Y es curioso, yo lo dije en más de una ocasión. El pueblo que más milagros ha visto, las plagas en Egipto, aquello tuvo que ser impresionante. El Mar Rojo abriéndose. Imaginaos y pasar por el Mar Rojo. Imaginaros la situación. La columna de fuego de noche, la columna de humo de día, el agua saliendo de la roca, etcétera, etcétera. Podríamos decir tantas cosas. Las codornices, como Dios envía carne, como Dios enviaba provisión. ¿Cómo puede ser que un pueblo que ha visto tantas señales muere en el desierto por incredulidad? Bueno, esto demuestra que la fe no viene por los milagros, o por ver los milagros, o por ver señales, que es algo que gusta tanto, ¿verdad? Recibí una señal y ahora sí, ahora lo tengo claro. La fe no viene. La palabra lo dice claro. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene de la palabra de Dios. La palabra dice por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy podríamos decir por leer la palabra de Dios, porque entonces se escuchaba. Hoy podemos leerla. La fe viene por la palabra de Dios. Aquí vemos a Moisés recordando al pueblo lo que había ocurrido 40 años antes, nada menos que 40 años antes. Habían recibido una orden directa. Fijaros en el verso 8, orden directa: entrad y poseed la tierra. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Desobedecieron y obviamente tuvieron consecuencias importantes, tan importantes como Dios los castigó, como sabéis, y los castigó a vagar 40 años por el desierto y morir en el desierto, a que desapareciera toda aquella generación para que una nueva generación sí pudiera entrar en la tierra prometida. Moisés, por tanto, estaba preparando al pueblo precisamente para que sus hijos no actuaran de la misma forma. Y veremos que en este libro encontraremos esa renovación del pacto con Dios, del pueblo. Pero ahora mismo pronto tenían que dar un paso importante, que era entrar y conquistar la tierra. ¿Cuál iba a ser la respuesta del pueblo? ¿Iban a actuar como sus padres? Bueno, sabemos que no fue así, ¿verdad? Sabemos que tomaron la decisión correcta de entrar y conquistar la tierra. Es, por lo tanto, evidente que había una decisión importante que tomar. Tenían que dar un paso adelante importante,
Y no era simplemente dejarse llevar por el desierto, por la nube o por la columna de fuego, a donde Dios lo llevara, allí estaba el pueblo vagando en el desierto, tenían que tomar una decisión, un paso de fe. Un paso hacia algo desconocido, confiando en que Dios sería su soporte. En la historia que escuchamos, imaginaria, que leí antes, Ágata y Sebastián pasaban por algo parecido. Ágata siente el llamado para dar un paso de fe. Sin duda difícil, pero tenía que dar ese paso de fe. El pueblo de Israel está en una situación de dar un paso de fe muy difícil y ahora vamos a ver con detalle. Ahora, si esto lo trasladamos a nosotros, los creyentes, ¿cuál es nuestra parte en la vida cristiana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejarnos llevar por la inercia de a dónde nos lleva Dios, por la inercia de la vida? ¿O en momentos determinados tenemos que dar pasos de fe? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar pasos de fe. No podemos dejarnos llevar por la mera inercia de la vida cristiana, asistir y tener una vida religiosa. Hay momentos determinados que tenemos que dar pasos de fe. Es evidente que podemos dar pasos en muchas direcciones, pero los pasos de fe son aquellos que son los pasos que Dios nos pide, son aquellos que son los pasos que nos ayudan a crecer. Los pasos de fe son aquellos que nos llevan y nos acercan a Dios. Son aquellos que nos llevan a servirle y a trabajar en su obra. Cuando creemos, precisamente damos el primer paso de fe y cambia muchas cosas en nuestra vida. Cambia totalmente nuestra vida. Y hay personas, como sabéis, que el creer supone dejar a toda la familia y quedarse solo. Entonces, ahí empieza el primer paso de fe, el aceptar el Evangelio. Pero, con detalle, ¿qué es dar un paso de fe? Supone hacer un cambio en nuestra vida que va a suponer un avance, tanto en nuestra vida como en la obra, o puede tener que ver con la obra de Dios. Y es un paso que hacemos confiando en el Señor y, por supuesto, desconociendo muchas de las cosas que va a implicar ese paso. Hay pasos pequeños de fe, más fáciles, como por ejemplo, un paso de fe puede ser, bueno, voy a anotarme al estudio bíblico de los sábados. Obviamente, todos los pasos de fe implican cambios, pues implicará que tenga que madrugar un poco más, que tenga que cambiar los planes del sábado por la mañana, pues en vez de hacer la compra el sábado por la mañana lo hago antes, o lo hago por la tarde, o lo hago otro día, etcétera, etcétera. Los pasos de fe implican cambios en nuestra vida, pero voy a hacer el esfuerzo de venir. Otro paso de fe podría ser, voy a colaborar pues, en algún proyecto evangelístico de la Iglesia, alguna actividad evangelística. Bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar cosas en mi vida para poder participar, planes. Tengo que pasar un poco de vergüenza, tal vez. Me va a dar un poco de corte, pues estar, pues, por ejemplo, en una mesa evangelística. Pero eso es un paso de fe. Pero los pasos de fe especialmente difíciles son aquellos que suponen cambios importantes en la vida. Yo estoy pensando, ya que estamos hablando de Roy y Vera, que estuvieron aquí, casarse, ¿puede ser un paso de fe o no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, podemos dar pasos en muchas direcciones. Hay para quien casarse no es un paso de fe, es un paso. Un paso está claro que lo es. Yo creo que sí que es un paso de fe, ¿verdad? No conocemos nunca lo suficiente a la persona que tenemos como novio o novia hasta que nos casamos. Después la vamos conociendo y van pasando los años y la conocemos más. O sea que en ese sentido es un paso de fe hacia lo desconocido. Pero lo importante es que sea, obviamente, en el Señor. Pero imaginaros, irse a otro lugar a vivir, ¿verdad? Ir a otra ciudad, pensando que el Señor nos está llamando a ir a esa ciudad. Cambiar el trabajo, o dejar el trabajo, porque sentimos que Dios nos pide para ir a otro trabajo, por ejemplo. O marcharse como misionero a otro país, como sentía en este momento Ágata, ¿verdad? Puede ser esto, sin duda, un paso de fe que implica cambios muy importantes en la vida. Como creyentes, estamos llamados a escuchar la voz de Dios y ver cuándo es necesario tomar pasos de fe en nuestra vida. Y tenemos que hacerlo. Y ahora vamos a ver más cosas acerca de esto. Pero aquí en este texto vemos un ejemplo importante de lo que es un paso de fe, tremendo. Israel tenía que ir a conquistar la tierra prometida.
Y esto es algo muy complicado. Y yo sé que es muy fácil criticar, porque fue un pueblo desobediente, porque este pueblo incrédulo, desobediente, pero pongámonos en su lugar. ¿Sabéis lo que implicaba este paso de fe? Suponía nada menos que entrar en guerra. Y sabéis con quiénes entraban en guerra, ¿verdad? ¿Sabéis con quiénes entraban en guerra? Hay una descripción de ellos en el informe de los espías, en Números, ¿verdad? Dice que nosotros éramos como, o nos sentíamos como langostas al lado de aquellos que estaban allí, eran enormes, y vamos a ir nosotros a luchar. Cuidado, es muy fácil criticar, pero el paso de fe que tenía que dar el pueblo, entrar y conquistar la tierra, era muy complicado, era muy difícil, y suponía y tenía un coste muy elevado. ¿Cómo podemos dar nosotros los pasos de fe correctamente? Es lo que vamos a ver esta mañana. Bueno, después veremos rápidamente otra cuestión con el segundo párrafo de este texto. Pero nos vamos a hacer 5 preguntas para saber si estamos dando los pasos de fe correctamente, sabiendo un poco lo que es un paso de fe. Porque ya digo, hay pasos que pueden ser muchas direcciones, pero estamos hablando de pasos de fe. Pasos que nos llevan a hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, la pregunta que nos hacemos, ¿es la voluntad de Dios? Y esta es la pregunta más difícil. Esta es la pregunta más difícil de responder. Y hemos de tener cuidado porque muchas veces cometemos errores y atribuimos a algo la voluntad de Dios cuando realmente no lo es. Y pasa el tiempo, miramos para atrás, pues esto resulta que no era la voluntad de Dios. Pero yo se lo veía claro que era la voluntad de Dios. Es muy importante saber si es la voluntad de Dios. La única receta válida para saberlo, la única receta válida es que desgastemos las rodilleras, es la oración. Por supuesto, la lectura de la palabra, pero orar, orar y orar para ver y sentir que es la voluntad de Dios, algún cambio, algún paso de fe que vamos a dar. En el caso del pueblo de Israel lo tenían bastante claro. Estaba hablando Moisés, que era la voz directa de Dios para el pueblo. Bueno, es probable que hubiera quien lo dudara, seguro que habría quien lo dudaba en aquel momento, pero bueno, creo que lo tenían bastante claro. Pero en primer lugar tenemos que pensar, cuestionarnos si es la voluntad de Dios, ese paso de fe, ese cambio que voy a hacer en mi vida. En segundo lugar, estoy dispuesto a asumir el precio, a asumir los cambios que va a generar en mi vida ese paso de fe? Porque todos los pasos de fe suponen cambios en mi vida. Y como dije antes, los pasos de fe, cuando implican cambios importantes, son los más difíciles de dar. Ágata estaba o tenía intención, o la carga, o el llamado, sentía ella, de ir de misionera a Pakistán. Imaginaos el cambio tremendo que podría suponer para su vida. Cambio radical totalmente. Tienes que dejar familia, dejar entorno, posiblemente trabajo, irte a otro país, otra cultura, en fin, ¿qué podemos decir de esto, no? Pero ella tenía que estar dispuesta y pensar el coste de esos cambios, estar dispuestos a asumirlos. Y como decía antes, los pasos pequeños de fe, como venir al estudio bíblico, hay un coste que asumir, que decir, bueno, pues tengo que madrugar un poco más, tengo que planificarme para poder venir, por ejemplo, ¿verdad? Hay cosas pequeñas, pero desde las pequeñas a las grandes implica siempre algo que sacrificar. Estoy dispuesto a sacrificar algo para este cambio, para asumir este cambio, que va según lo que Dios quiere y según va a ir en progreso en mi vida espiritual y va a ayudarme a crecer espiritualmente y a ir, por supuesto, en progreso de la obra de Dios, el servicio hacia Dios. Fijaros lo que suponía este paso de fe para el pueblo de Israel. Como dije antes, entrar en guerra. Gigantes, y nosotros éramos como langostas. Contra estos tenían que ir a la batalla. La pregunta, la repito, ¿estamos dispuestos a asumir ese precio? La verdad es que estamos en una sociedad que no nos enseña. Va en otra dirección, ¿no? Va en la dirección de buscar la comodidad, no complicarnos mucho. El sacrificio no está de moda. Entonces, todo lo que implique sacrificio no está de moda. Esto no nos ayuda. Pero sí que tenemos que plantearnos esto. La tercera pregunta que nos hacemos para saber cómo dar un paso de fe correctamente es ¿cuál es la motivación para dar el paso de fe? Esto es muy importante.
saber qué es lo que nos empuja a dar ese paso de fe. Y es que hay dos aspectos aquí importantes, y en el texto lo vemos, ¿verdad? Dice el verso 8, Dios a su pueblo, mirad, yo os he entregado la tierra, yo os he entregado la tierra. Es decir, contaban con el respaldo del poder de Dios. Dice, ya os di la victoria ya antes de tiempo, yo os he entregado la tierra, solo que ellos tenían que creerlo, ¿verdad? Y en segundo lugar, fijaros, la segunda parte de este versículo 8, la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Es decir, hay una promesa detrás. Hay una promesa que yo juré que se le iba a dar. Entonces, este pueblo iba a dar este paso de fe sabiendo que tenía el respaldo del poder de Dios y sabiendo que había promesas. Creo que en nuestra vida, cuando damos pasos de fe, necesitamos ir con la motivación adecuada. Apoyarnos en el poder de Dios y tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios importantes. Ya para la vida personal, pensando en nuestro futuro, pensando en la vida eterna, pensando en las promesas más allá de la muerte, que nos deberían hacer involucrarnos más en las cosas de Dios. Si vamos y pensamos en que un día llegaremos, estaremos con el Señor por la eternidad. Y Él dice el texto que enjugará toda lágrima, donde no habrá más dolor y enfermedad. Esto es una promesa que tenemos que aferrarnos, de una promesa para nuestra vida, que nos tiene que dar seguridad, que nos tiene que dar tranquilidad, que nos tiene que dar paz. Pero en el servicio, en el ministerio, Jesús dijo, id por todo el mundo, haced discípulos, y que dice, yo estoy con vosotros. Y más adelante, en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Por lo tanto, hay promesas. Por lo tanto, los pasos de fe tenemos que darlos apoyados en las promesas que tenemos de Dios y confiados en el poder de Dios. Y en este caso el pueblo también lo hizo así. La cuarta pregunta que hacemos y que nos hacemos para saber si estamos dando o si podemos dar un paso de fe correctamente es algo casi de perogrullo, ¿no? Como se suele decir. ¿Tienes fe para dar ese paso? Es algo evidente. ¿Hace falta fe? Porque sin fe no es un paso de fe, es un paso. Pero estamos hablando de paso de fe. Es imprescindible, es imprescindible. ¿Cuál fue el error del pueblo? No tener fe, precisamente, incredulidad. Y este paso no lo dio, lo tuvieron que dar sus hijos, 40 años más tarde, poco después de esta conversación. Pero Moisés está haciendo referencia, ¿verdad?, hace 40 años, a ese llamado a conquistar la tierra, pero no tuvieron la fe suficiente en el Señor. La fe tiene ese aspecto de que cuando hacemos un cambio importante en nuestra vida es un lanzarse a algo desconocido. Siempre hay este factor. No tenemos todo bajo control. No podemos controlar todo. Es un paso y decir, a ver qué pasa. Imaginaos, Ágata en Pakistán. A ver qué pasa. ¿Dónde voy a vivir? En fin, ¿cómo va a ser allí mi ministerio? Hay lagunas, ¿verdad? Hay incertidumbre. La fe conlleva eso. La fe es decir, Señor, confío en ti, llévame tú. Si no, no sería fe. Entonces, en este sentido, es importante poner la fe para dar un paso de fe. Y yo sé que estamos en un mundo un poco ya casi etéreo, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pero como dije antes, ¿cómo se consigue la fe? Y cómo podemos fortalecer nuestra fe es desgastando las rodilleras, orando, como dice Jesús mismo. Este género de hablando de la fe no sale sino con oración. Algunos textos mencionan ayuno, pero no todos. Pero también hablamos de la fe que viene por el oír la palabra. Es necesario tener fe. Y la quinta y última pregunta para esta cuestión de dar pasos de fe, y es que es bastante evidente también, pero sí que tenemos que preguntarlo. ¿Supone un avance? ¿Ese paso de fe supone un avance? Parece un poco absurda esta pregunta, ¿verdad? Pero muchas veces hacemos cambios importantes en nuestra vida y diciendo, bueno, puede ser esto la voluntad del Señor, pero no supone ni siquiera un avance ni para ti, ni para tu vida espiritual, ni para la Iglesia, ni para la obra de Dios
ni para nada. Cuidado. Tenemos que preguntarnos si el cambio que voy a hacer como paso de fe, que considero que es la voluntad de Dios, supone un avance. ¿Qué suponía dar este paso de fe para el pueblo? Bueno, esto sería cambiar de color totalmente, de estar en tiendas en el desierto durante años y años a pasar la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, una tierra, estar asentados, una tierra fértil, una tierra buena. Bueno, creo que no hay color, ¿verdad? Ellos lo tenían clarísimo, por supuesto. Es un avance de la noche al día. Si pensamos en Ágata, posiblemente ya no lo veríamos tanto así, ¿verdad? Ágata es un avance, bueno, más inseguridad, un retroceso importante en la comodidad de su vida, pérdida de amistades, es un avance. Pero teníamos que hacernos la pregunta, ¿qué supone en términos espirituales para la vida de Ágata ese cambio en su vida, ir a Pakistán como misionera? ¿Qué supondría? ¿Qué supone el crecimiento espiritual como persona? ¿Qué supone en su ministerio en términos de la obra de Dios también allí en Pakistán, por poner un país transcultural? ¿Entendéis? Es decir, supone un avance, tenemos que pensar en estas dos vertientes, no siempre un avance en el sentido que pensamos, ¿verdad? En el sentido de prosperidad, porque no siempre es así. Que el Señor nos ayude a pensar que no vivimos por mera inercia como creyentes, estamos llamados a dar pasos de fe. Y primero es escuchar la voz de Dios y sentir qué es lo que Dios quiere que hagamos y decir, yo voy a hacerlo y voy a dar pasos de fe. Voy a hacer cambios en mi vida para poder servir a Dios, para poder estar más cerca de Él, para poder crecer, para servir a los hermanos, para evangelizar, etcétera, etcétera. Que el Señor nos ayude a dar pasos de fe. La segunda parte de este texto, muy rápidamente, solo 5 minutos o menos, aquí vemos como la descentralización del poder no es un invento de la política moderna, porque esto ha surgido bastante moderno en la política, ¿verdad? El estado de las autonomías. Bueno, allí no había autonomías porque no tenían tierra todavía, pero de alguna forma lo que vemos allí es una descentralización del poder. Parece que la labor principal de estos jueces, de estos jefes que se nombraban, era la de juzgar, pero como se menciona el tema de jefes y gobernadores, parece que sus funciones incluían también las de gobierno. Yo de este texto saco 3 consejos para nosotros hoy. En primer lugar, necesitamos aprender a delegar. Consejos especialmente para aquellos que tienen o están en algún ministerio que conlleve liderazgo a otras personas. En primer lugar, la necesidad de delegar. En segundo lugar, la necesidad de escuchar. Y en tercer lugar, la necesidad de ser imparcial. Delegar. No es tan fácil aprender a delegar, pero es muy importante porque facilitamos el relevo y tenemos que pensar siempre en cualquier ministerio en el relevo de otras personas y, en segundo lugar, evitamos la sobrecarga de trabajo. Pero todo empieza por reconocer la necesidad. Moisés dice, yo solo no puedo llevaros. Verso 9, yo solo no puedo. Reconoce que hay una necesidad. A partir de ahí, dice entonces, se toma la decisión de tomar o designar a líderes que puedan hacer ese trabajo. Pero es importante aprender a delegar. Muchas veces no sabemos o nos cuesta aprender a delegar. Parece que nosotros somos imprescindibles en nuestro ministerio. No es así. Necesitamos siempre aprender a delegar. En segundo lugar, escuchar. Le dice como consejo Moisés a estos líderes, oíd entre vuestros hermanos. Y pues vuelvo a repetir, oíd en los pleitos, ¿verdad? Oíd, escuchad. Es importante en el ministerio, especialmente cuando llevamos algún tipo de liderazgo, saber escuchar a las personas. Porque escuchando sabemos sus necesidades, inquietudes, preocupaciones, etcétera, etcétera. Es necesario escuchar. A veces no escuchamos, hablamos solamente. A veces solo tenemos nuestro discurso, pero es necesario escuchar a los demás y saber leer, saber ver la situación del entorno y del ministerio que estamos haciendo o trabajando. Y en tercer lugar, por supuesto, ser imparcial. Esto se menciona más veces. Santiago
también hace mucho énfasis en esto, ¿verdad? Que hace poco que lo estudiamos. No hagáis distinción de persona, verso 17, en el juicio, así el pequeño como al grande oiréis. Por naturaleza, fijaros, por naturaleza somos parciales. Esto es una tendencia natural, normal. Somos parciales por naturaleza. Entonces tenemos que luchar contra esa parcialidad y luchar y ver la forma de ser imparciales. Y especialmente esto tiene especial relevancia cuando hay, como dije antes, algún tipo de ministerio que conlleve liderazgo. Y no me voy a extender más. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una oración y aquí concluimos. Y ya esperamos que los hermanos nos preparen el Pisco Labis, como decía Roy, y muchas gracias. Y deseamos como iglesia también, Roy y Vera, que el Señor os bendiga. Vale, muy bien, vamos a orar y nos despedimos aquí. Pues te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y aunque reconocemos nuestra incapacidad para profundizar mucho en ella, pero sí que lo poco que podemos profundizar nos damos cuenta de su grandeza. Y te damos gracias por el ejemplo de este pueblo. Por un lado, el ejemplo malo de la incredulidad, de falta de fe, pero nos reconocemos ahí tantas veces, Señor, nuestra falta de fe, también nuestra incredulidad. Por eso tengo que decirte que nos ayudes a que sepamos postrarnos delante de ti. Sabemos que solo de esta forma, tal vez nuestra fe aumente, o tú aumentes nuestra fe en nuestras vidas. Ayúdanos a saber doblegarnos y a saber dar pasos de fe. Y aún pensamos en alguna persona que pueda estar aquí, que todavía no ha dado el primer paso de fe, que es el paso de creer, de postrarse a los pies de la cruz y entregar su vida. Sin duda conllevará cambios, pero será la mayor bendición que pueda tener en su vida. Te pido que hoy pueda ser ese día, o por lo menos lleve esa inquietud para hacerlo, y que lo haga pronto, Señor. Y a los demás, Señor, ayúdanos a dar pasos de fe. Y perdónanos porque tantas veces con las dudas, con los miedos, con las vergüenzas, dejamos de dar pasos de fe. Ayúdanos a dar pasos de fe. Pero que tengamos claro cuál es tu voluntad y ayúdanos a ser sensibles a tu voluntad. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición y que tú nos dirijas a cada uno de nosotros. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.